Se acaban de cumplir 5 años desde el por algunos llamado estallido social. 5 años son un lustro, palabra que proviene del latín lustrum, que significa limpio, puro. Todo un oxímoron si pensamos en lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 5 años. Y aquí estamos, nuevamente en octubre, mes que dio origen al octubrismo y que nos trae el recuerdo del intento de golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. La quema de iglesias, destrucción de cientos de establecimientos comerciales y estaciones de metro, saqueos y delincuencia. Algo muy gráfico que representa el octubrismo es el que baila pasa, donde un grupo de personas cortaban el camino y decidían que solo podían pasar quienes bailaran al ritmo de su música. Un acto humillante y contrario a nuestra libertad. Quizás usted piensa que todas esas barbaridades quedaron atrás y que el rechazo a las iniciativas de cambio constitucional bastó para olvidarnos del octubrismo y su fiebre refundacional. ¿Sabe qué? El octubrismo está más vivo que nunca. Y seguimos bailando. No solo lo vemos en los pseudo estudiantes que siguen destruyendo sus colegios, o en la iniciativa de ley firmada por Schneider, Musante, Olivera y otros para declarar el 9 de julio Día de la Visibilidad Lésbica, sí, el mismo Día de la Bandera, o en la ideología de género que permea todas las instituciones con su igualdad sustantiva, o en el decreto presidencial que conduce a la castración de niños, o en que nos quieren convencer de que es normal hablar de cuerpas y todes, o en que a los colegios el Ministerio de Educación les haya cambiado el mes de la patria por el mes de la memoria y la democracia, alargándolo hasta el 20 de octubre con el fin de reivindicar la insurrección, o en imágenes oficiales del escudo nacional sin la frase que lo acompaña como lema de la República. Podría seguir. Hay muchos ejemplos más que dan cuenta de la transvaloración y deconstrucción a la que nos están llevando. Hoy no están en las calles cortándonos el paso, al menos no literalmente, pero sí están logrando imponer por la fuerza su visión de la sociedad, avanzando lentamente con su agenda globalista 2030-2045, cambiando nuestra matriz energética bajo la teoría de un cambio climático supuestamente antropogénico, obligándonos a hacer aquello sobre lo cual nunca nos han consultado y metiendo por la ventana su anhelo de vernos más pobres y felices. Claro, los pobres nosotros y los felices ellos. Según la última encuesta CADEM, un 68% de las personas opina que el estallido marcó un declive en la calidad de vida de los chilenos, el país con menor proyección de crecimiento en América Latina después de Haití, y con una caída consecutiva de la productividad en los últimos 10 trimestres. Los protagonistas del octubrismo utilizaron demandas y necesidades reales de la población como bandera de lucha para situarse en el poder, casi como cubiertos por un halo de santidad, superioridad moral, le decían, que poco demoró en desaparecer, al revelarse que usaban las mismas y peores prácticas que aquellos a quienes criticaban, y que finalmente, después de casi 3 años, las demandas de la población no solo no han sido resueltas, sino que el deterioro ha aumentado. Pensemos en la salud. La crisis es mucho peor que hace 5 años. Recientemente el Hospital Van Buren cerró 9 de sus 16 pabellones y suspendió quimioterapias. Las listas de espera en hospitales superan los 2,5 millones de personas. Miles mueren esperando. Los hospitales chilenos tienen 112.000 millones de pesos en deuda. Y mientras tanto, resoluciones judiciales generan desequilibrios financieros en las ISAPRES, aumentando el riesgo de colapso que experimentaría FONASA, incapaz de hacerse cargo de toda la población. Despelote, mal uso de recursos, falta de fiscalización o todas las anteriores, o sea, pésima gestión. Pero hoy quizás lo que más preocupa a nuestra población es la inseguridad, que nos impide realizar una vida normal y salir a la calle con la tranquilidad de que no nos matarán para quitarnos un celular, o que no nos harán un turbazo en nuestra propia casa. El narcotráfico y el crimen organizado avanzan día a día, tal como describe Pablo Ceballos en su libro Un virus entre sombras. De una primera etapa de intimidación hemos llegado a una fase de normalización y penetración del tejido social, transformándonos en un estado criminalizado, como vemos que ha ocurrido en países vecinos, que nos han importado sus sanguinarias bandas criminales, aprovechando el descontrol fronterizo y lo fácil y barato que es delinquir en nuestro país.
Sin embargo, lejos de cumplir con el deber estatal de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el gobierno promueve el desarme civil coartándonos la posibilidad de la autodefensa y restringe los recursos económicos que necesitan las Fuerzas Armadas y de orden. Pero quizá el aspecto que mejor simboliza la inconsecuencia y las falsas promesas que realizaron quienes hoy están en el poder es el que fue su principal eslogan y bandera de lucha: la educación, que está en caída libre desde la reforma impulsada por Bachelet. Casi el 30% de los estudiantes de cuarto básico presenta nivel insuficiente de lectura. Y si miramos los colegios vulnerables, el 80% de sus alumnos de cuarto básico no comprenden lo que leen. En matemática, más del 70% de los alumnos entre quinto y octavo no dominan los contenidos mínimos. La pandemia provocó una gran deserción escolar. Muchos de esos niños y jóvenes se mantienen fuera del sistema y son presa fácil para las bandas criminales. El desastre de la educación escolar parece no preocupar mayormente a nuestras autoridades, pues lejos de mejorar la gestión y asignar más recursos a los niveles preescolar, básica y media, como hacen los países con los que nos gusta compararnos, deciden destinar los fondos a las deudas universitarias. Claro, los niños no marchan ni votan. Quizá por eso pareciera que a nadie le importan tampoco los niños abusados y muertos en el Sename, ahora llamado irónicamente Mejor Niñez. La destrucción de los liceos emblemáticos es un enorme dolor para nuestro país. El internado Barros Arana, el Liceo 1, el Lastarria, el Instituto Nacional y otros, antes cuna de grandes personajes de nuestra historia, hoy están transformados en centros de adoctrinamiento, un semillero de tontos útiles, funcionales a quienes hoy están y a toda costa se quieren mantener en el poder. Los liceos emblemáticos eran una oportunidad de movilidad social para jóvenes de escasos recursos, cuyo esfuerzo y mérito les permitían progresar en la vida. Su deterioro tendrá como consecuencia una élite aún menos diversa, pues solo quienes accedan a una buena educación particular lograrán posicionarse económica y socialmente. Averigüe usted dónde estudiaron quienes hoy están en el gobierno. Estamos en una situación de degradación cultural, corrupción y decadencia moral transversal que nuestro país no se merece. Este último lustro no ha sido limpio ni puro. El haber validado la violencia por parte de las actuales autoridades nos ha traído consecuencias que aún estamos lejos de dimensionar. Chile está mucho peor que hace 5 años, más pobre, más inseguro, más enfermo. Todos, de una u otra manera, estamos asumiendo las consecuencias del octubrismo. Aún estamos bailando al son de su música. Es tiempo de entender que estamos en una batalla cultural en la que debemos defender la vida, la propiedad, la libertad, los valores cristianos occidentales, el trabajo honesto, el sacrificio personal propio de quien reconoce en el mérito y el esfuerzo individual, la manera en que se construye un mejor mañana y un mejor país para todos. De no reaccionar, de no defender nuestra soberanía, nuestra patria y nuestros valores, seguiremos viendo, como hasta ahora, que lo único que crece en Chile es la muerte.